por William Barr. Y bueno, pues ya vamos a entrar en materia con nuestro querido invitado, pero primero déjeme decirle que el juzgado 12º del distrito en materia administrativa otorgó la suspensión definitiva a Edmundo Jacobo Molina contra el artículo 17 transitorio del decreto de reforma del llamado Plan B que mandó el presidente López Obrador desde el año pasado, para efecto de ser restituido como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y que siga ganando el dinero, que no es mucho, no, es poquito. Y que las autoridades se abstengan a cesarlo o a destituirlo por la publicación de la norma impugnada. Y es que aunque el Plan B pues fue aprobado por el gobierno, por la Cámara de Senadores, pues vean los ministros lo que están haciendo con el Plan B, pero para hablar de eso tenemos a nuestro próximo invitado. Pasemos con nuestro querido Dionisio Llamas. Vamos a darle la bienvenida, como se merece, querido productor Axel. Y bueno, abrimos la conversación con nuestro invitado, experto en materia electoral, abogado de Zacatecas. Ya lo conocen, es amigo de Buenas Fuentes. Un gusto tenerte por acá. Creo que se nos quedó trabado nuestro querido Dionisio. Sí, se nos quedó trabado de la emoción, yo creo, de poder platicar con nosotros. Ahorita a ver si regresamos, ahorita que regrese con su señal nuestro querido Dionisio. Y bueno, pues también vamos a leer los comentarios mientras nuestro amigo se vuelve a conectar. Creo que ya está, otra vez, a ver si nos los puedes poner, querido productor. Ya, ¿sí se me escucha ya? Ya, ahora sí, ya, bueno. es que se trabó por la emoción de que vamos a hablar de este personajazo, ¿no? Sí. Que bueno, querido Dionisio, va a ganar todavía mucho dinero, lleva años religiéndose. Pero el INE no se toca. O sea, ahí los ves en el Zócalo, ¿no? Con su pancarta, el INE no se toca. O sea, más bien, los privilegios no se tocan. Sí, bueno, creo que entrando un poco en la materia, bueno, como lo mencionabas antes, efectivamente a Edmundo Jacobo Molina se le otorgó una suspensión definitiva contra ese artículo transitorio del Plan B. Sin embargo, también hay que aclarar que no todo está ganado porque generalmente en los juicios en materia administrativa o en los juicios de amparos se suele dar una suspensión definitiva del acto en tanto dure el juicio, ¿no? En tanto esta autoridad realmente se pronuncie sobre si es correcto o no es correcto. Creo que se nos... La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces es un triunfo temporal hasta que el tribunal determine en su sentencia si existe alguna afectación o si tiene la razón Edmundo Jacobo o la tiene el propio Congreso de la Unión, el Poder Legislativo. Entonces, eso por un lado hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que al final la última palabra sobre estas leyes que se modificaron hace muy poco la tendrá la Suprema Corte de Justicia. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál era el papel de este personaje? Porque miren, hemos hablado mucho de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, ¿no? De los que se ven visibles. Pero este personaje no lo estaba, querido Dionisio. O incluso le pregunto a la audiencia de Buenas Fuentes, ¿sabían de este personaje? Yo la verdad, no. Yo no sabía. ¿Cuántos no habrán así, querido Dionisio? Bueno, claro que hay muchos funcionarios del Instituto Nacional Electoral que no se conocen. El puesto del secretario ejecutivo del Instituto Electoral es un puesto administrativo que es electo por los consejeros electorales
y tiene, entre otras de sus facultades, es también de lo encargado de la administración, que junto con el director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral y el consejero presidente se encargan de ejercer el recurso público de este ente. Tienen ciertas facultades, claro que ahora está muy auditado por un órgano interno de control que ha señalado bastantes irregularidades, por ejemplo, Ya se nos. el órgano interno de los fideicomisos que tiene el Instituto Nacional Electoral y pues bueno, ya están, dicen por ahí, pues muy observados, ¿no? Por este órgano interno de control, porque suelen ser opacos, porque al contrario de lo que suele pasar en la administración pública, pues dinero que no ejerciste, que te sobra a final de año del presupuesto, lo regresas a la federación o al estado, según sea el caso, ¿no? Y el INE, en vez de regresarlo, nos sobró dinero, entonces lo guardan en fideicomisos para ejercerlo después. Y hay que aclararle a la gente un punto importante, los fideicomisos no es como presupuesto año con año del Instituto Nacional Electoral, sino es de lo que les sobra, se quejan de los recortes presupuestarios, pero al final de cuentas les sobran millones de pesos al término de un año y ese es 50, 100 millones lo que les sobre, lo guardan en estos fideicomisos para seguirlos ejerciendo y no tener que regresarlo a la hacienda pública. O sea, a ver, para que nos quede claro en el público de Buenas Fuentes y a mí también, ¿qué hacen entonces con ese dinero? O sea, lo mandan a fideicomisos, ¿no? Uh-huh. ¿Y esos fideicomisos, con qué se comen? ¿Para qué van? ¿Van para sus propias arcas? ¿O para Se qué sigue van? quedando en el Instituto Nacional Electoral, porque como te digo, todo lo que sobra de dinero a un año, por ejemplo, vamos a decir, al INE le vamos a dar 1 millón de pesos este año, por decir, ¿verdad? Pero a final de año me sobraron 100,000 pesos. Yo esos 100,000 pesos tengo que regresárselos a la Secretaría de Hacienda en este caso. ¿Y qué hago? Para no regresarlos, bueno, en mi autonomía como ente, organismo autónomo, pues los mando a un fideicomiso que tiene diversos fines. Puede ser, hay Ok, tenemos. fideicomisos, los módulos del Instituto Nacional Electoral, donde uno va a tramitar la credencial de elector, pero también luego hay fideicomisos para el retiro, ¿no? Por ejemplo, a veces hay jornadas de retiro voluntario para los servidores públicos en el Instituto Nacional Electoral, en las cuales les dan más días, como una liquidación un poco más jugosa, ¿no? Por cada año de servicio prestado al Instituto Nacional Electoral. Entonces, en eso se gastan los fideicomisos, que creo, lo último dato que pude checar antes de venir aquí contigo, creo que andan en 700 u 800 millones de pesos los que tienen guardado el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿Y qué hace con ese dinero sobra. entonces? Porque, o sea, ese dinero realmente va para o sea, para sus cosas íntimas o qué, porque, por ejemplo, querido Dionisio, pues Lorenzo Córdoba dice que pues el INE no tiene pues mucho dinero, incluso ya ves con el tema de la consulta popular, pues se tuvo que reducir el número de casillas porque no había el dinero suficiente para tener más casillas y tener más papel, pues para imprimir y que la gente pudiera votar eh, eh, por lo de la consulta. Creo que Instituto Nacional Electoral tiene suficiente dinero y la existencia de esos fideicomisos que se han ido engordando año tras año es porque sobra dinero, no porque falte. ¿Sí me explico? Y esos fideicomisos los pueden usar para lo que sea. Es un poco su uso no está sujeto a tantas reglas. Es por eso que el órgano interno de control ha hecho señalamientos en el Instituto Nacional Electoral que los regule, ¿no? Y incluso por eso la reforma y lo que decía el presidente de la República es que los transparenten, ¿no? El INE y el Poder Judicial, esos fideicomisos que luego, entonces sigue siendo dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, entonces se deben de rendir siempre cuentas sobre ese guardadito y bueno, creo que una mentira del INE es que siempre se quejan de que no hay dinero, pero al final del día le sobran dinero y lo han ido a lo largo de los años juntando en esos fideicomisos. Incluso, bueno, también aquí tengo una pregunta para ti,
porque aquí estaría interesante incluso el querido público que deje sus preguntas o saludos a nuestro querido invitado especial de lujo, porque aquí tenemos por invitado de lujo. Gracias. Me gustaría preguntarte algunas cosas que incluso yo lo veo en mi WhatsApp, ¿no? Que me lo manda la tía la panista o me lo manda personas así que están desinformadas. Que con el plan B del presidente López Obrador, y esto a mí me causa mucho ruido, por eso te lo quiero preguntar, va a desaparecer la credencial electoral. O sea, yo quiero poner sobre ese tema, porque dicen, es que va a desaparecer mi credencial electoral. Hay otro tema que escuché cuando fui a cubrir la marcha del INE no se toca. Decían que también el plan B iba a coartar la libertad de expresión de la mujer para votar. O sea, ese tipo de cuestiones que yo no sé de dónde las sacan, la verdad. O sea, no le encuentro lógica a este tipo de cosas, pero que sí tenemos que aclarar porque esto está circulando pues en los grupos de WhatsApp, en Twitter, en Facebook, con la tía la panista que está desinformada, están desinformando a la población. Sí, bueno, respecto de que desaparece la credencial de elector, no. Los gobiernos del PRI y de Calderón, si no mal recuerdo, ha habido intentos por fusionar la credencial de elector con otra credencial que en teoría, según nuestra constitución, debería de emitir la Secretaría de Gobernación como una credencial de identidad, ¿no? Como una identificación para los adultos. Y eso ha sido sustituido por la credencial para votar, pero no desaparece la credencial para votar. Tampoco hay, lo que cambia de la credencial es que ahora el INE tendrá la opción de poner los módulos para ahorrar en rentas, porque los módulos para tramitar la credencial del Instituto Nacional Electoral son rentados, la gran mayoría, sino que casi todos, los locales donde se ubican los módulos para que la gente pueda renovar o sacar su credencial para votar, son rentados. Entonces se les da la opción de que puedan ser puestos en oficinas o en lugares públicos de gobiernos municipales o gobiernos estatales o federales para realizar una disminución, pero eso no requiere o no implica, mejor dicho, que vaya a desaparecer la credencial para votar. Tampoco en la reforma se afectan los derechos de las mujeres. Hay bastante desinformación sobre la reforma. Creo que, aunque en mi opinión la reforma se queda corta, pero porque hay muy poco que se pueda hacer porque no hay cambios a la Constitución. Sin embargo, no hay un enorme riesgo a la democracia. El INE aún sigue teniendo facultades para regular su estructura interna a pesar de las fusiones que ordena esta reforma y poder llevar a cabo las elecciones con la normalidad con la que las hemos tenido. El punto es Se está trabando un que el INE poquito, tiene pero sus eso ahí. recursos para hacer, cómo optimizar sus recursos para hacer menos oneroso, porque no se debe estar ocultando que el INE es un aparato burocrático excesivamente grande, sobre todo en el centro de la República, no tanto en los estados, porque en los estados hay muy poca burocracia del Instituto Nacional Electoral, sino en el centro del país, en la Ciudad de México, donde es donde se abulta la mayor nómina y el mayor costo y la élite que cobra los salarios tan altos en el Instituto Nacional Electoral. Entonces hay mucha desinformación y lamentablemente la gente, creo yo, y siempre cada vez que he participado contigo en otros espacios, los llamo a que lean, reflexionen por ellos mismos e investiguen. Ahí están las leyes publicadas, pues las lean y la gente es inteligente, saque su propia conclusión, pero no se dejen llevar o no quieran permanecer en el error por defender una postura política, ¿no? Y entonces yo creo que hay que investigar, hay que leer y ser autocríticos. Habrá gente que le gusta la reforma o que no, pero no es ese escándalo, ¿no? Que muchos hacen de que si se toca el INE desaparece la democracia, que es un exceso, y en todos lados, hasta las sociedades
democráticamente, entre comillas, más avanzadas, pues siempre se regulan. Es más, no existe el INE en muchos países avanzados democráticos. Ahí le hacen las elecciones el gobierno y el gobierno las organiza, hace las elecciones y todos respetan los resultados, ¿no? Aquí hay un comentario, querido Dionisio, que dice Laura Cortés. Lo que falta es más promoción de lo que sí era el plan B en una forma fácil de entender. El éxito de la desinformación es que utilizan el lenguaje simple. Esto es lo que dice nuestra querida Laura Cruz. También te quiero leer este comentario que dice Andy Esperanza. Se cree el papá de los pollitos de Lorenzo Córdoba. Bueno, también ese Lorenzo Córdoba es un pillo. Y también Andy dice, esa desinformación la mandan de los del MacPrian. Ahorita hablando de esta desinformación, querido Dionisio, también me gustaría platicar contigo para también ir cerrando el tema. El plan B, ¿por qué no pudo llegar a más? Porque ahorita lo mencionabas, ¿no? O sea, que el plan B no tiene mucho alcance. O sea, porque eso es lo que nos está diciendo. O sea, no tiene mucho alcance porque no se pudo hacer una reforma constitucional. Es ¿Estoy correcto. correcto? Sí, O sea, así es, sí. okay. Sí, no se pudo hacer una reforma constitucional, entonces la Constitución en su artículo 41, que es donde se encuentra el INE y las facultades, incluso lo que norman a los partidos políticos también, pues no se pudo reformar y es muy extenso, es un artículo bastante extenso de la Constitución. Entonces, pues la Constitución hay que respetarla, ¿no? Entonces el Plan B intenta, dentro de las facultades que tiene el Congreso, respetando la Constitución, pues encontrar elementos en donde el INE sea menos oneroso y se transparente, ¿no? Debe de transparentar el Instituto Nacional Electoral, evidentemente sus fideicomisos, su presupuesto y hacer una cuestión de autocrítica. Ya lo hemos platicado antes, ¿no? Creo que el instituto, los consejeros, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no sé si en su afán de protagonismo o algo por el estilo, pero han puesto en duda al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Un instituto que apenas se venía recuperando de las muy cuestionadas elecciones del 2006, porque antes era el IFE, pero a nadie se le olvida que pues, el INE antes era el IFE. Entonces, vuelven a tener a una gran parte de la población dudando del órgano electoral, porque Falla de incluso no origen. creo que lo criticó, que fue el cuestionado consejero presidente del IFE del 2006 que le dijo a Lorenzo Córdoba, pues no, ¿verdad? Tampoco, ya parece el líder de la oposición que árbitro electoral, entonces eso no se puede realizar, o sea, han puesto en duda al Instituto Nacional Electoral, tanto Lorenzo Córdoba, Ciro y muchos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral o de los organismos electorales estatales, en donde nos queda duda si son imparciales o no, o si van a hacer labor en contra del gobierno desde sus puestos o, o alguna otra cuestión. Entonces, eso es lo que realmente le ha hecho daño a la democracia. Y sobre que utilizan un lenguaje simple, por ejemplo, que decía la compañera, el comentario que leíste, más bien Sí. utilizan la desinformación, ¿no? Y los mitos, dirían los españoles, los bulos, ¿no? O sea, puro, no, es pura mentira, pura fake news. Entonces, eso es lo malo, pero yo creo que el llamado a la sociedad, bueno, los que son partidarios de la Cuarta Transformación, pues deben de salir, ¿no? A informar sobre lo que hace el presidente. Y la gente que no se sienta partidaria de la Cuarta Transformación, pues investigar. Y críticamente, ¿no? Investiguen, léanlo para ver si es cierto lo que les dicen, porque nomás nos quedamos con lo que nos dijo el padrecito, lo que nos dijo la amiga, lo que nos dijo sabe quién o sabe cuál, y no hacemos nada por investigar, nada por decir si es cierto de lo que nos dicen, ¿no? Yo siempre les he dicho, hasta lo que yo les digo, investiguen, lo que aparte les estoy echando mentiras, ¿verdad? Entonces, investiguen. Entonces, investigalo, es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que la gente lo lea por sí misma y tenga su propio criterio. Y se van a dar cuenta de que muchos utilizan las mentiras o la desinformación con un lenguaje social muy simple, pero al fin y al cabo mentiras, para obtener una ventaja política, pero bueno, creo que esto también en abril. Ya se nos trabó nuestro... Electorales, entonces creo que esperemos que los nuevos perfiles que lleguen sean perfiles apartados del gobierno y de la oposición para regresarle al INE la hoy tan cuestionada imparcialidad.
Pues querido Dionisio, antes de concluir esta entrevista, te quiero compartir algunos comentarios. Arena Cruz, por eso es importante compartir la información que hay en el canal. Sus excelentes invitados dan datos infalibles. Muchas gracias. Gracias. También dice San Cruz, para unas cosas sí respetan la Constitución, solo las que no dañen sus intereses. Exactamente. Andy Hope dice, en canales de los chayoteros pasan fragmentos de la conferencia mañanera editada a modo para que diga el presidente lo que ellos quieren. Sí, me he dado cuenta de eso. Mariana Rivas dice, por eso se tiene que ir directo a la mañanera para que no nos engañen. Andy Hope dice, ahí sí, porque hasta la iglesia en su sermón desinforman, dice por acá. Laura Redondo, llevar agua a su molino. Querido Dionisio, pues pones sobre la mesa pues esta reflexión de analizar el plan B, leerlo, hay que leerlo. Sí, está un poco extenso, pero hay que leerlo, hay que tenerlo sobre la mesa. Y me gustaría preguntarte con qué cierras con respecto pues a este personaje que incluso el presidente López Obrador pues dijo que pues va a seguir con sus intereses Jacobo, va a seguir en la impunidad y así va a haber muchos y vemos que el plan B va a entrar en acción, pero la Suprema Corte lo va a impedir. ¿Qué opinas de la ministra Piña? Con eso cerramos. Bueno, yo creo que fallas de origen. para declarar inconstitucional, decía que, bueno, efectivamente la Corte tendrá la última palabra en este asunto. Yo creo que el Poder Judicial en algunos casos sigue siendo reducto de muchas trampas. Yo pienso que la Corte tendrá que decidir de manera muy consciente y responsable sobre la constitucionalidad y no esas normas. Sobre la ministra presidenta, bueno, dicen que por sus hechos los conoceréis, pues creo que los hechos de ella hablan por sí misma. Entonces, esperemos que lo que nos toca es como ciudadanos, no solamente exigirle al Ejecutivo ni al Legislativo, sino también al Judicial. Es otro poder y jueces, magistrados y ministros piensan que por hacer su labor, pues nadie tiene que cuestionarlos, ¿no? Que son intocables, que como cualquier ciudadano promedio, ellos siento tan doctos del derecho, ¿los pueden cuestionar? Pues sí, porque son funcionarios públicos, su salario viene de el jornalero, del obrero, del campesino, entonces ellos tienen que darle cuentas a la nación sobre lo que hacen y lo que no hacen. Y los ciudadanos tenemos que ser muy autocríticos con todas nuestras autoridades, con el INE, con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, con los gobernadores, con todos, para poder mejorar nuestro país, estar muy atentos y que el Poder Judicial debe de limpiarse, debe de tener una renovación desde su interior, desde cómo se eligen los jueces, los concursos que se hacen, en fin, una serie de cosas. Pero sí los invito yo a los que nos ven que seamos muy críticos, sí se vale ser críticos del presidente de la República está, y como digo, bueno, tendrá la Suprema Corte la última palabra sobre el plan B. Y de Edmundo Jacobo, para que no se me olvide, fíjate que el reglamento de elecciones, si no mal lo recuerdo, si la memoria no me falla, que el reglamento de elecciones lo hace el Instituto Nacional Electoral, lo aprueba el Consejo General. Cada vez que hay una renovación del Consejo General, se pueden dar cambios en la Junta Ejecutiva, quien son los directores y el secretario. Entonces, si los 4 nuevos consejeros que llegan tienen la intención de ejercer esa función, bueno, podrán plantear ante todo el Consejo General la destitución de Edmundo Jacobo. O sea, no es para siempre el encargo, no es que ya me quiero quedar aquí y no hay manera de sacarlo, pues no. Aunque creo yo que el legislativo, la Cámara de Diputados, sí pueden hacerlo, o sea, sí tienen atribuciones, yo considero que tienen atribuciones para, para legislar sobre eso, o sea, para normar al secretario ejecutivo, para determinar si ya el periodo, de cuánto deben de durar y todo eso, creo que tiene la atribución la Cámara de Diputados y el Senado,
También es cierto que esas atribuciones para quitar y remover las tiene el Consejo General, y una vez que haya nuevos 4 consejeros, lo podrán hacer. Hay una vía para que lo puedan retirar, si es que ellos así lo proponen, pero tendría que haber una mayoría, por supuesto. Pero ¿cuál sería esa vía? Es la vía de la destitución. Los 4 Ok. nuevos pueden solicitar a la totalidad del Consejo General, es decir, a los 11, si no mal recuerdo que son, que el secretario ejecutivo sea removido de su cargo y se puede poner a otra persona. Por la razón que sea, está también esa atribución Muy del interesante el Consejo dato. General, no tiene, simplemente mientras sea legal. Se nos traba un poquito, pero interesante dato que nos dio nuestro querido Dionisio. Sí se puede remover a Jacobo. Todavía no, que no cante victoria. Todavía. A ver, Entonces, Valladolid. ya, Sí. entonces todavía nada está perdido, todavía hay posibilidad Ok. de que pueda ser removido con la llegada de estos 4 nuevos consejeros, porque es así como si estuviera, da una posibilidad, es muy ambiguo ese artículo, pero da la posibilidad a que se pueda revisar el desempeño de cada uno de los integrantes de esa llamada junta ejecutiva, que son los que realizan lo administrativo, que son los directores y el secretario ejecutivo del instituto. Entonces ahí los nuevos 4 consejeros pueden proponer a una nueva persona que desempeñe las funciones de secretario ejecutivo, y si es que en todo caso se mantiene Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. Nos alegraste la noche, querido Dionisio, por saber ese tema. Que sí se puede, todavía que no cante victoria el señor, ¿no? Sí, sí, está en manos de los consejeros, pero esos 4 nuevos pueden proponerlo al Consejo General y tendrán que buscar la mayoría. Y yo pienso que sí puede haber la mayoría para que lo remuevan. Nos faltó el tema de los consejeros. Ya el tiempo nos come, querido Dionisio. Pero ¿qué te parece si el próximo sábado nos visitas para hablar del tema de la elección de los Sí, 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 consejeros? adelante, por supuesto, claro que ¿Sí? sí. Bueno, ya te comprometí en público. Sí, 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 no, adelante, por supuesto. ¿Dónde podemos seguirte, querido Dionisio? Sabemos que tienes un despacho en Zacatecas. Sí, A quien le sí, interesa en Zacatecas, que tenga un sí, problemilla por ahí. ¿Dónde sí, podemos? bueno, estamos en Facebook como Forsetti Abogados, así nos pueden encontrar, se llama nuestra página. También, he dejado un poco de lado, pero ya voy a retomar el Twitter. Ok. Falla de origen, como dice nuestro querido productor Axel, falla de origen. Ahorita que vuelva. Pues es que el internet ya sabe cómo es el internet. Nos juega. Diversos temas. Entonces, eso también, por ahí, igual como Forsetti Abogados y Consultores, en ese nuevo canal que estamos ahí intentando lanzar, con esas propuestas de dar consejos jurídicos y sobre temas de interés general a las personas, también por ahí nos pueden encontrar. Claro que sí. Pues vamos a buscarte y aquí vamos a poner abajo del video tus redes sociales para que te sigan. Te agradezco mucho. Seguimos en comunicación. Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches desde Zacatecas, nuestro querido Dionisio Llamas.